La sanación y la autosanación son procesos profundamente humanos que implican mucho más que la ausencia de enfermedad. Son caminos de reconexión con nuestro ser esencial, de integración emocional, mental, espiritual y corporal. Bienvenidos a esta nueva transmisión que tenemos para ustedes desde el enfoque de las terapéuticas primales, y le doy la bienvenida a Miriam Tornero y a Miguel Ángel Pichardo, con quienes estamos conformando este diplomado maravilloso de las terapéuticas primales. Hola, buenas tardes. Gracias nuevamente por vernos, por escucharnos y bueno, pues nuevamente aquí hablando sobre este campo tan interesante. Hola, bienvenidos a todos nuevamente aquí en esta segunda charla súper interesante. Gracias, Jaime. Gracias, Miguel. No sé si tengan alguna introducción que quieran dar acerca del tema del que hoy vamos a hablar, que es sanación o autosanación. Así lo estamos planteando, como si es una u otra, o qué opinan ustedes, son las dos, en qué momento se dan estas, o existe diferencia o no existe diferencia. Bueno, yo sí creo que sí hay una gran diferencia entre la sanación y la autosanación, ¿no? En primer lugar, la sanación supone que un agente externo a ti cuenta con una serie de conocimientos o con cierto tipo de recursos que pueden activar los procesos innatos de sanación de tu cuerpo, mente y también a nivel espiritual. Y la autosanación podemos identificarla o reconocerla como un proceso de autoconocimiento, de autoindagación que te lleva a autodescubrir esos mecanismos innatos de sanación. Yo creo que no son incompatibles, no son excluyentes uno del otro, sino que más bien uno quizás nos lleve al otro y viceversa. Cuando iniciamos un proceso de sanación y buscamos afuera un proceso auténtico de sanación, nos llevará hacia un proceso hacia adentro de nosotros o de nosotras mismas. De igual forma, cuando iniciamos un proceso de autosanación, tarde o temprano vamos a darnos cuenta que necesitamos la escucha, la mirada, el tacto de un otro o de una otra para tener una visión externa, más objetiva quizás, más crítica, que nos permita indagar de formas más profundas aquellos aspectos que no podemos ver en nosotros mismos. Pues yo creo que para mí también tiene mucho que ver con un proceso, viéndolo desde mi proceso individual, pues como que fue en un inicio tener la necesidad de que alguien me guiara o incluso me cargara, como en esta visión mucho de estoy buscando a la mirada de papá o de mamá y que me contengan y me protejan en este camino de sanación. Conforme va avanzando el tiempo, pues aprendiendo herramientas y también madurando como persona o espiritualmente, te vas haciendo cargo de ti mismo y vas integrando herramientas que te llevan a esta realización del ser sano, ¿no? Y como terapeuta creo que es importante comprender en qué momento del proceso está cada paciente también. Habrá pacientes que necesiten o pidan que los lleves de la mano cual niños, o hay pacientes ya más avanzados que pudieran recibir más bien herramientas de, oye, ahora hazte cargo, esta herramienta la vas a usar de por vida y esto te va a ayudar, no lo sueltes, pero hazte cargo de tu proceso, gestiona tu salud, pues, ¿no? La autogestión también de la salud tiene que ver con eso. Pero yo creo que sí, al menos en lo personal como terapeuta, lo que estoy buscando siempre es que los pacientes se hagan cargo de ellos mismos y ofrecerles las herramientas para que en algún momento lo puedan hacer solos, y que anteriormente creo que se hacía más así, las personas sabían de hierbas, las personas sabían de, no sé, de medicinas locales, plantas, herbolaria, y sabían para qué servía cada cosa. Ahora creo que hemos entregado ese poder al otro y les hemos quitado a las personas su capacidad de autosanarse. Pero bueno, eso podemos ahondar más adelante un poquito más.
Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con esto que decía en la introducción, que la autosanación es mucho más que la ausencia de enfermedad, ¿no? Podríamos empezar desde el momento en el que nos enseñan o enseñamos a que nos escuchemos, a que nos vayamos conociendo desde niños, desde las etapas que vamos pasando. Pero sucede que muchas veces no nos enseñan esto, más bien nos cubren el síntoma, ahí te va una pastilla, o inhibe lo que estás sintiendo, omite lo que está pasando en ti emocionalmente. Entonces, pues, nos vamos directamente a una solución, ya sea médica o incluso a llegar, a tener también hasta una dependencia, como dices, a que alguien te esté sosteniendo, que alguien te esté conteniendo emocionalmente, ya sea algún contacto personal o hasta terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, aquí me viene esta pregunta, se los voy a poner en pantalla porque me gustaría saber qué piensan. ¿Cómo defines la sanación y qué papel juega la conciencia en este proceso? Bueno, yo quisiera abordar también como parte de la sanación también el concepto de enfermedad, porque yo creo que va uno de la mano con el otro, ¿no? Y el concepto de enfermedad también viene etimológicamente de patos, ¿no? De patología, ahí viene patos, pero patos es más bien pasión. Entonces, fíjate que este concepto de pasión, aunque puede resultar muy filosófico o puede estar muy asociado hacia otros aspectos, al final de cuentas, la pasión es aquello que nos mueve. Podríamos decirlo así, que la pasión tiene que ver con la activación de nuestro sistema simpático, ¿no? Entonces, el sistema simpático, en nuestro sistema nervioso, nos lleva a que nos movamos. Es algo que nos altera, podríamos llamarlo así. Entonces, cuando alguien está apasionado, por ejemplo, alguien que tenga pasión por el fútbol o pasión por algún hobby, ¿verdad? Muchas veces la pasión te puede atrapar y te puede alinear. Y este elemento es muy importante. Cuando las cosas del mundo dejan de ser solamente medios y se convierten en fines, la persona se encuentra atrapada en su deseo hacia el mundo, ¿no? Un autor decía que el ser humano es el único animal que se enferma de pasión, que se enferma de deseo. Y yo creo que aquí hay un elemento muy importante que de hecho va a coincidir también un poquito con la visión del budismo, que es el deseo el que nos lleva a la enfermedad, ¿no? Podríamos ponerlo así, cuando como el deseo no se puede satisfacer, entramos en un estado de profunda insatisfacción. Este estado de profunda insatisfacción va a generar alteraciones en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema neuroinmunológico, y eso también va a producir ciertos desequilibrios homeostáticos en nuestro organismo, afectando la biología, las relaciones, el psiquismo y también nuestra vida espiritual. Desde este punto de vista, por ejemplo, las perspectivas chamánicas de sanación son perspectivas holísticas y biopsicosociales. ¿Por qué? Porque en las perspectivas comunitarias y chamánicas ponen a funcionar los recursos comunitarios, grupales, para que la persona se pueda nuevamente a integrar a la comunidad. Desde la perspectiva chamánica y biopsicosocial, no existe la enfermedad individual como lo tenemos en Occidente. Mucho menos va a existir una enfermedad entendida como un desequilibrio únicamente en nuestros neurotransmisores o únicamente a nivel de nuestras células o de nuestro ADN, sino que la enfermedad va a tener que ver con una serie de lo que actualmente podemos denominar como factores de riesgo o estresores psicosociales que van a generar un desequilibrio en estructura social, en nuestra biología, en nuestros procesos de pensamiento, y por lo tanto la sanación tiene que ser también holística, tiene que tener estas aproximaciones que tienen que ver con el apoyo social, que tienen que ver con la capacidad de autorregulación y un elemento muy importante que tiene que ver con la autoestima.
Estos 3 elementos dentro del ámbito de la psicología social de la salud son indicadores que favorecen los procesos de recuperación. Cualquier persona, sea la enfermedad que sea, necesita esos 3 elementos. Una comunidad, un clan, una tribu, una familia, un grupo de amigos, de amigas que lo sostenga, ¿verdad? 2, la capacidad de autorregulación, especialmente el sistema nervioso, que tiene que ver con la temperatura dérmica periférica, que tiene que ver con la capacidad de llegar a estados de tranquilidad o de tono vagal, de llevar a cabo una respiración que le permita estar en el aquí y el ahora y no en el futuro, ni en el allá, ni en el entonces. Y tercero, la autoestima es muy importante, saber quién soy, dónde estoy, sentirme útil, formar parte de, saber que estoy colaborando en un algo más grande que yo mismo, ¿no? Estos 3 elementos van a ser fundamentales en el proceso de sanación y ahí podemos entrar con este debate si la sanación solamente se puede dar como proceso de autosanación, como autodesarrollo o como mucha de la literatura que existe actualmente de autosuperación personal, o si necesitamos de un otro o de una otra, y esto, como lo comentaba también Miriam, nos puede llevar a la dependencia y a la codependencia con respecto a la terapia que se me está brindando externamente por alguien que se supone que tiene este tipo de conocimientos. Bueno, para mí la sanación, yo lo pienso más en términos orgánicos. Mi trabajo es más a nivel físico, orgánico, y me baso mucho en la lógica de la medicina tradicional china, el yin yang, ¿no? En donde el cuerpo tiene un equilibrio muy fino del frío, del calor, de la humedad, de la cantidad de agua, de la cantidad de viento, ¿no? Hablando en términos más de medicina china. Y cuando se empieza a desajustar ese equilibrio perfecto entre lo que es yin, lo que es yang, yin siendo lo frío, lo húmedo, lo pasivo, y yang siendo el calor, lo activo, lo que es más fuego. Definitivamente el cuerpo funciona bajo estas dos grandes leyes, ¿no? Bajo estos dos grandes principios. Y pareciera ser que tanto circunstancias internas como externas pueden desajustar esta danza que se da entre esas dos energías. Y entonces si empiezo yo a tener más frío en intestinos o más calor en hígado, pues eso va a impactar mi emoción y finalmente el pensamiento. O también el pensamiento, no sé, algún pensamiento de extrema preocupación. Por ejemplo, los médicos chinos dicen que enferma el vaso, que genera vacío de vaso y eso nos hace tener más cansancio, irritabilidad, exceso de mente. Entonces, al menos a donde yo me dirijo es a mantener ese equilibrio entre las funciones orgánicas y al final de cuentas la enfermedad para mí sería eso, el desequilibrio de lo que naturalmente funciona en el cuerpo. Y entonces la sanación va encaminada a dar elementos, herramientas, terapias que siempre estén buscando no dar el pendulazo todo el tiempo, subir hacia un polo, ir hacia el otro, sino estarnos manteniendo constantemente en el centro. Tu micro no se escucha. No sé si quieres comentar algo más, Miguel, como que te vi que te quedaste Bueno, sin ganas sí, de algo. es que ahí hay como muchos elementos que es importante ir anotando, ¿no? En esta parte de la sanación y la autosanación. Yo creo que sí habría que apuntar, digamos, que nuestra cultura, para bien y para mal, surgió este movimiento de hágalo usted mismo, ¿no? Eso surgió más o menos a finales de los años 70, en los 80, como un boom del hágalo usted mismo. Y junto con el hágalo usted mismo vino muy de la mano el movimiento del potencial humano, que planteaba la capacidad del desarrollo humano más allá del aspecto
conjunto de lo patológico y de lo terapéutico. Y nos decía que cada quien teníamos, digámoslo así, casi como el deber ético de poder indagar sobre nuestro potencial, y que ese potencial, como bien decías hace un momento, M, pues la sanación no solamente tiene que ver con ausencia de enfermedad, sino la sanación también tiene que ver con el poder descubrir y el poder liberar ese caudal, ese potencial que habita dentro de nosotros mismos. Yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que ahorita también mencionaba Miriam, de lo que se conoce como el chi o el ki en la medicina tradicional oriental, y el wei, que es esta energía defensiva frente a estos patógenos ambientales, ¿no? Y claro, todos tenemos esa potencia, esa capacidad, pero no la hemos desarrollado porque no conocemos, no traemos el manual de usuarios. Sin embargo, hay tradiciones terapéuticas que traen ese manual. La medicina tradicional china es uno de ellos. De hecho, existen técnicas esotéricas precisamente para poder desbloquear y para poder activar ese potencial de autosanación que existe en nuestro cuerpo. Por ejemplo, a través de ciertos movimientos, a través de la respiración de la órbita microcósmica, a través de ciertas posturas, a través de ciertas formas de introspección, que también nos vamos a encontrar en otro tipo de culturas, donde se apelan a estos recursos más o menos similares y que nos hablan precisamente también de esta energía. Actualmente se habla del campo energético de sanación, entendiéndolo como un campo, no solamente como una corriente, sino un campo que genera un conjunto de vibraciones, un conjunto de resonancias, que en el momento en que nos sincronizamos, en el momento en que nuestras frecuencias, por ejemplo, cardíaca, respiratoria y cerebral, se encuentran de alguna forma alineados con esa vibración, podemos entrar en este proceso de autosanación. Lo cual lo podemos encontrar, por ejemplo, en la meditación, en la danza consciente, en la respiración consciente, en muchos de esos temas que traen, ya podemos escuchar como este apellido de consciente, y eso nos va indicando que para poder sanar necesitamos un mínimo de nivel de conciencia. El primer nivel de conciencia es de que no estoy bien, ¿verdad? Que algo no está funcionando bien en mi vida, en mi persona, y cuando admitimos eso, empezamos a buscar allá afuera. Y siempre que buscamos afuera, muchas veces nos van a decir, bueno, es que yo no soy la terapia milagro que tú necesitas, ¿verdad? Sino que tienes que buscar dentro de ti, y eso nos mete en una crisis porque se pone un trabajo de introspección. Esta crisis puede dar lugar a dos posibilidades. Una, que tú des el salto hacia lo desconocido y entonces puedas bajar al inframundo, porque es una parte muy importante de la conciencia, conocer tu oscuridad. Y muchas veces el no ver esa oscuridad es la que nos enferma. O dos, pues quedarte en los laureles del malestar y no movilizarte para llevar a cabo esos cambios, ¿no? Cuando logramos bajar a esos niveles de la sombra, del inframundo, de la oscuridad, pues también podemos conocer lo que realmente no somos, pero hemos creído o nos han hecho creer que somos. Y entonces en ese momento llega un proceso de muerte. Todo proceso de sanación holística, integral y espiritual tiene que ver con la muerte. Y la principal muerte es la muerte del ego. Y para que el ego pueda morir, necesitamos rendirnos frente a la vida. Para que el ego pueda morir, también tenemos que entrar en un espacio de silencio, en un espacio de acallar la mente, para poder entonces poder renacer y poder emerger. Yo creo que este camino del héroe, esta etapa de enfermedad, muerte, renacimiento y ascensión, pues no es un proceso único, sino que son ciclos
que los vamos experimentando en cada momento de nuestra vida y que va propiciando un proceso muy importante que le podemos llamar desde el punto de vista alquímico como la transmutación, un proceso metabólico donde la materia se transforma en energía vital. Todo aquello que nos bloquea, todo aquello que bloquea nuestro potencial humano puede ser un recurso de transformación para convertirlo en energía vital. Claro, y también tendría que ver con un proceso de empoderamiento, pero sin polarizarnos, ¿no? O sea, sin irnos a este aislamiento, como lo dices, y en su lugar cambiarlo o desarrollar esta interdependencia en donde creo que tiene mucho que ver con tener un entorno sano y que también la frecuencia en la que nos encontramos, en la que nos desarrollamos, nos lleve a generar y mantener este nivel de autosanación, pero en esa interdependencia, ¿no? En esa colaboración que tiene que ver con mi entorno social, con mi entorno familiar, con mi introspección, con todo lo que llevo dentro, mental, física y todo lo que implica mi proceso interno. Les voy a hacer ahora sí. Esto creo que ya medio lo contestaron en sus comentarios. ¿Qué prácticas consideras fundamentales para iniciar un camino de autosanación? Explicabas, Miguel, que primero que nada, la conciencia, ¿no? O sea, aceptar que pues tengo cierta situación o que me encuentro, ¿dónde me encuentro parado, ¿no? Tomar la Claro. responsabilidad. Creo que Miriam iba a comentar algo de esto, ¿no, Miriam? Sí, pues yo creo que para un camino de autosanación, o sea, ya estamos hablando de que una persona llega y se hace responsable de su proceso, ¿no? Entonces, definitivamente sí, creo que para llegar ahí se necesita esta madurez emocional, mental, incluso espiritual, y ser consciente de que la autosanación es también un trabajo de todos los cuerpos. O sea, me hago cargo de cuidar de mi cuerpo físico, ¿no? En cuanto a alimentación, hidratación, ejercicio, em, nutrientes, respiración, etcétera. Y luego encontrar también la forma de cuidar de mi cuerpo emocional. Y luego ahí también Miguel mencionó algo muy importante, el tema de la sombra. A mí eso me sigue moviendo mucho porque luego entramos en estos caminos y no sabemos que vamos a abrir un montón de cloacas en donde lo que vamos a ver está poco menos que horrorífico, ¿no? Es el horror total y muchas veces entramos como con este optimismo de que pues la autosanación o la sanación va a estar bien padre, todo se va a sentir bien, pero vienen un montón de crisis curativas donde a veces dan ganas de decir, mejor me hago 3 pasitos para atrás y no le entro, ¿no? Y en lo personal, y lo he visto en pacientes, esos son parteaguas en la vida en donde estás obligado a sostener el proceso. A veces es tanta la oscuridad que quieres soltarla, ¿no? Pero ahí justamente una de las prácticas más importantes es lograr sostener tu proceso y muchas veces yo creo que ahí sí se necesita el acompañamiento de personas que vayan 3, 4, 5, 10 pasos más adelante y te sostengan de la mano y te digan, así va, o sea, que esta es la oscuridad y vamos a sostenerlo y vamos a avanzar, ¿no? Y bueno, pues cuidar también el tema del cuerpo mental. A mí algo que me ha llegado mucho últimamente es todo esto de las memorias ancestrales. Lo estoy viviendo en mi proceso, lo veo en los procesos de los demás, de cómo hay programas instalados y códigos, información ya codificada en el ADN de las abuelas, de los abuelos, ¿no? Una tristeza muy profunda que no necesariamente es de uno, sino que era de la abuela o la bisabuela y la trae uno cargando, y cómo se vuelve complejo sanar y llegar a ese nivel de sanación. Yo creo que ahí sí son estados ya de conciencia muy avanzados donde se logra recodificar esa información o sanarla, pero que definitivamente yo creo que tiene que ver en este componente de autosanación. Entonces,
El trabajo con todos los cuerpos, físico, mental, energético, incluso álmico, pues es importante para completar. Yo no he llegado ahí, no sé, alguno de ustedes, pero me suena que para completar este proceso de autosanación, y que también ahí podría venir otra pregunta, ¿no? ¿Qué tanto es un fin el sanarse, el autosanarse? ¿Qué tanto tendríamos que perseguir, a lo mejor obsesivamente, el llegar a la meta de ser 100% sanos, ¿no? Fíjate que recordaba esta parte en el cristianismo primitivo, consideraban a Jesús también como el Jesús sanador, el Jesús médico. Y recuerdo que había una parte de los evangelios que decían Jesús sana y salva. Y eso me parece algo muy, muy importante, en el sentido de que también la sanación no es solamente la sanación espiritual, sino la sanación física, la sanación social, también tiene que ver con la salvación. Y la salvación, ¿verdad? Es un concepto importante porque la salvación tiene que ver con el sentido que tiene la vida. Salvación es contrario a la perdición. La perdición es cuando nuestra vida no tiene sentido, cuando nos sumergimos en esa obscuridad del sinsentido, de la depresión y de la ansiedad. Creo que este concepto de salvación en el cristianismo primitivo es un concepto que a mí actualmente me hace mucho sentido y que también puede ser considerado como una perspectiva de la sanación primal, porque me parece que hay que el Maestro Jesús, a través de su práctica sanadora y salvífica, nos da muchos elementos también para entender la forma en cómo sanamos. Yo en lo particular, el Maestro Jesús pues tiene muchos elementos que para mí me hacen mucho sentido en mi práctica terapéutica de sanación somática, que tiene que ver, por ejemplo, con la imposición de manos, que tiene que ver con la fe. La fe me va a salvar, la fe te va a salvar. En este momento ya te encuentras curado. Entonces, este elemento salvífico y este elemento de la fe, entendida no como me voy a salvar del infierno y me voy al cielo, sino entendida como la capacidad de creer en las corrientes de vida, ¿no? Creo que tiene un elemento ahí antropológico muy importante, que es importante rescatar de las manos de la religión institucional y entenderlo también como una forma de democratizar la sanación y la salvación a través de la implementación del reino de Dios. Decía, el reino de Dios está entre ustedes, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un elemento espiritual muy importante que podemos ir retomando e ir recuperando de esta visión sanadora y salvífica de Jesús, más allá de todo moralismo religioso, pero que también se encuentra en el centro de la predicación de Jesús, ¿no? Yo en algún momento hice un ensayo que tenía que ver con, asociaba hacia una lectura de este texto de Mircea Eliade sobre muerte y resurrección, que tiene que ver con la iniciación de los chamanes en el mundo, en diferentes culturas, y yo me planteaba si Jesús, desde este punto de vista de Mircea Eliade, antropólogo, historiador de las religiones, Jesús también era un chamán, y su práctica, ¿verdad? También era una práctica chamánica. O sea, en el sentido de que Jesús también era un curandero de un pueblo judío, ¿verdad? En Cafarnaúm, que era uno de estos curanderos que va por la calle, pero su curandería no es solamente la sanación del cuerpo, sino que también traía una buena nueva, el evangelio, un mensaje de justicia social, y eso me parece muy, muy importante también para rescatar en algún momento dentro de nuestro diplomado, que tiene que ver con las terapias primales, y yo creo que para muchas personas que se han sentido atraídas por la figura de Jesús y por el Jesús médico, por el Jesús sanador, por el Jesús chamánico, puede entender desde esta perspectiva espiritual lo que vendría siendo también la sanación y la autosanación.
Este concepto en las terapéuticas primales, justamente, de integración de los cuerpos, que es lo que estamos promoviendo, esta integración de los cuerpos, a mí me parece muy interesante tomar todos los aspectos que no solamente abordan el tema de ya como tal la curación, sino el origen, el proceso, que a la pregunta que hacía Miriam, o el planteamiento que hacía Miriam, me parece que la sanación pues también es un proceso de vida, ¿no? O sea, no es algo que llegas al punto de sanación completa y ya estás listo, ¿no? Somos humanos que estamos en procesos continuos de sanación. Entonces, desde ahí terminamos un puntito, nos vamos al siguiente, nos regresamos dos y y así, ¿no? Estamos como mientras tengamos la conciencia de que estamos en proceso, pues vamos a poder dar el siguiente paso, porque si no, pues nos quedamos en la enfermedad y esa enfermedad se hace crónica y esa enfermedad se hace generacional y así nos la llevamos hasta el fondo. Entonces, esto de las terapéuticas primales nos recuerda pues que venimos desde un origen y que ese origen es milenario además. Entonces, nos da herramientas para que podamos tanto autosanar como también poder apoyar a otras personas en este proceso de sanación. También otro tema que se me hace muy interesante, o no es otro tema, más bien va totalmente integrado, que es este de la fe, ¿no? O sea, lo que comentabas, Miguel, sobre la fe, que realmente sabemos que, por ejemplo, los placebos funcionan, ¿no? Y porque a veces tratamientos carísimos, comprobados científicamente y demás, no funcionan. Creo que ahí aparecería la línea de la fe, en donde la autosanación es quien realmente está haciendo el trabajo. Ok, ya como una de las últimas preguntas, ya es desde su experiencia, me gustaría saber, desde tu experiencia, ¿cuál es la relación entre la espiritualidad y la sanación del cuerpo o las emociones? O abordando, pues, ahora sí que todos los cuerpos, ¿no? Pues para mí tiene toda relación y tiene todo que ver, independientemente de cuál sea tu filosofía de vida o tu práctica espiritual o tu religión, como sea que se quiera ver, no hay manera de separar una cosa con la otra. De alguna manera yo siempre he sido una mujer que se considera espiritual y que tiene esta fe de la que estamos hablando. Me cuesta un poco de trabajo comprender las personas que simplemente se enfocan en lo material y que más allá del cuerpo no existe nada. Me gustaría saber cómo visualizan la vida, ¿no? Cómo llevan sus procesos de sanación, porque al menos en lo que a mí respecta, pues es algo que nunca he separado y tanto mi actividad profesional y mi camino espiritual también, pues están muy relacionados. Entonces, cuando ya el cuerpo físico o lo que está fuera en la materia no funciona, pues yo creo que es llevar a cabo un recogimiento y un realmente entrar en el espíritu y tener esa conversación con lo sagrado y con lo divino, conectar desde ahí y al menos en mis procesos, pues ahí es justo donde se da ese cambio que normalmente es en momentos difíciles de mi vida, es donde se da ese resurgimiento, ¿no? Como el ave fénix, es lo que me permite subir y empezar en el siguiente nivel de la espiral de la sanación. Entonces, bueno, para mí es súper importante. Hay dos formas en general de ver esta relación entre espiritualidad y sanación. La primera es entender que lo espiritual se encuentra en otro nivel que lo material y que lo espiritual impregna lo material y que en esa impregnación lo espiritual sana lo material. La segunda posibilidad en términos generales es entender la unidad indisociable entre el espíritu y la materia. Podríamos decirlo algo así, una espiritualidad
inmanente. En esta espiritualidad inmanente es todo aquello que anima la materia. Hay una sustancia, un elemento, una chispa de la vida que se encuentra en la materia, pero que no se encuentra en un más allá. No hay un cielo, no hay un nivel espiritual que se encuentre más allá, sino que se encuentra aquí. Yo soy partidario de esta segunda opción. Yo creo en una espiritualidad inmanente, no creo en una visión dicotómica de espíritu-materia. Creo que la materia en sí misma es espiritual y creo que es la base de la espiritualidad. Desde esta perspectiva, yo creo que la materia tiene inteligencia, la materia tiene espíritu y tiene que ver con grados de frecuencia. Aquí es un elemento, me parece muy importante, cómo poder entrar a esos grados de frecuencia. Creo que la perspectiva más concreta que yo puedo dar cuenta de esta espiritualidad inmanente es el efecto que tiene el sonido sobre la materia. Cómo a través de ciertas frecuencias, ¿verdad? El agua empieza a tomar forma. A través de ciertas frecuencias, la materia empieza a descomponerse en sus moléculas y empieza a generar otro tipo de formas. Yo creo que este tema de la forma de la materia, que puede ser informada a través de las vibraciones, del sonido, de la imposición de manos, de las plantas, etcétera, es precisamente un elemento profundamente espiritual dentro de la materia. Si entendemos eso, podemos entender lo que se encuentra dentro de nuestros cuerpos, incluyendo nuestro cuerpo material, pero también entrando en estos niveles de frecuencia de nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo intelectual y los otros cuerpos que tienen que ver con los cuerpos colectivos y con los cuerpos que atraviesan los eones, ¿no? Las eras de evolución de la vida y en este caso del ser humano. Oigan, está súper interesante este tema. Yo creo que nos tenemos que aventar una segunda parte. Por hoy vamos a ir cerrando y al final pues les vamos a dejar la información sobre el diplomado. Si te interesa este diplomado en terapéuticas primales, la integración de los cuerpos, pues aquí te dejamos la información y también haznos saber si hay algún tema en el que te gustaría participar o que te gustaría que abordemos aquí en estas transmisiones que estamos haciendo. Y bueno, pues no sé si me quieren dar algún cierre o algún comentario final. Pues yo nada más recordarles que en este diplomado vamos a ver desde mexicana, técnicas de desintoxicación, medicina tradicional oriental, también vamos a estar viendo sanación somática, energética, realmente abordando como muchas técnicas para recuperar a estos cuerpos enfermos de la edad moderna. 14 y 15 de junio empezamos. Pues yo también agradecerles su atención y hacerles la cordial invitación a que se puedan integrar a este diplomado, que va a estar fantástico, va a tener exponentes muy, muy importantes, con amplia experiencia, con estudios, con investigación y también con trabajo personal. Yo creo que eso va a ser muy importante y le da a este diplomado también la calidad, el tiempo, la didáctica, la pedagogía que se necesita para poder integrar y aplicar estos conocimientos a nuestra práctica terapéutica privada. En una siguiente transmisión vamos a darles más detalles sobre los módulos, también que nos acompañe Luis Vargas, que es otro de los integrantes del diplomado, especialista en medicina china. Y bueno, vamos a ir desglosándoles de qué se trata cada módulo, está súper interesante y lo más interesante también de esto, pues es que las personas que participen y que lleguen al diplomado también tienen muchísimo que aportar y pues es lo que le da todo el contenido pues a cada uno de los módulos. Entonces, bueno, por hoy nos despedimos, muchas gracias y esperamos sus comentarios, son muy importantes, no somos expertos en salir a cuadros, sin embargo, queremos transmitirles pues esta información de la mejor manera, ¿sí?
Y bueno, pues hasta pronto. Ahí están, les pedimos que estén al pendiente de nuestras redes sociales y ahí les vamos a estar transmitiendo pues estas temáticas. Gracias y nos vemos pronto. Bye. Bye.